Una de la tarde, 37 minutos. Familia del Sol, muy buenas tardes y bienvenido a nuestro programa. Nosotros estamos listos para acompañarlos como todos los días para desarrollar temas muy interesantes y queremos que ustedes a través de nuestras redes sociales y a través de nuestra línea empiecen a participar, porque en minutos tendremos a nuestro invitado para hablar de un tema que yo sé que muchos en algún momento se llegan a sentir identificados, y es cuando hablamos del tema del insomnio, cuando no logramos conciliar el sueño, cuando no logramos descansar. ¿Qué podemos hacer con este mal que muchas veces puede alterar nuestra salud? Todas esas preguntas las vamos a responder en unos cuantos minutos aquí en Las Tardes del Sol, así que la invitación es que ustedes a través de @LasTardesDelSol y a través de nuestra línea 524-3536 empiecen a participar, nos acompañen en esta tarde y estén con nosotros siempre conectados con Las Tardes del Sol. Por ahora los dejamos con el doctor Oscar David Hurtado, que nos comparte a esta hora muy buena información. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes para ti, Anita, para todos los televidentes. Como siempre, gracias por estar ahí, gracias por hacer parte de esta tarde aquí en Tardes del Sol. Recordarles hoy martes, como siempre, nuestra entrevista que hacemos aquí, y es un placer para nosotros compartir este momento con ustedes y decirles que en el día de hoy vamos a hablar sobre la obesidad. Es una gran enfermedad y para eso tenemos un especialista en el tema y tengo el placer de presentar no solamente un gran médico, sino un gran amigo mío, y lo presento. Él es el doctor, él es médico internista, el doctor Oscar Emilio Díaz. Doctor Oscar Emilio, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Oscar David, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y estoy muy feliz. Para mí es exitoso pues estar acá en Tardes del Sol. Y sobre todo es un gusto porque puedo compartir con ustedes algunos conocimientos, y estos espacios hacen parte de la formación como médicos y de nuestra labor en la educación de la prevención de la enfermedad. Muy bien. La medicina interna, doctor Oscar Emilio y queridos televidentes, es esa especialidad de la medicina que trata sobre todo las enfermedades de los adultos. En ese orden de ideas, doctor Oscar, quiero que hablemos sobre la obesidad. Quiero que hablemos de ciencia, pero que sea una ciencia criolla, que mis princesas, señoras mayores que nos ven en televisión, los pacientes que van al centro médico, se identifiquen realmente si están sufriendo de esta entidad o no. Entonces la pregunta es, ¿qué es la obesidad y realmente es o no es una enfermedad de estar gordito? Entonces mira, Oscar, lo importante es reconocer que la obesidad es una enfermedad. Y es una enfermedad porque produce daños o consecuencias negativas en la salud y en el bienestar de las personas. Desde ese punto de vista tenemos que hacer un diagnóstico temprano y certero para poder plantear las terapias alternativas. En ese orden de ideas, entonces, te pongo un caso en particular. Supón que tenemos una mujer. Las mujeres en Colombia tienen una estatura entre los 1,55 y 1,60 más o menos. Supongamos que esta mujer pesa unos 75 kilos y mide 1,56 de estatura. ¿Estaría o no estaría obesa? Definitivamente es una paciente obesa, está sobre el promedio de lo normal. Y es que nosotros utilizamos unas herramientas para hacer el diagnóstico que podrían estar al alcance de cualquier persona. Se tratan del peso y de la talla. Lo definimos con el índice de masa corporal, que es una relación que existe entre el peso y la talla. La fórmula es muy sencilla. Es el peso de la persona sobre la talla al cuadrado, es decir, la multiplicación de la estatura por la estatura. Con esto definimos clasificaciones y hacemos los diagnósticos. Mira, la normalidad es que el índice de masa corporal esté entre los 18.5 y los 24.9. Si es menor a 18.5 hablamos de bajo peso. Si es mayor de 25 hablamos de sobrepeso. Si es mayor de 30 comenzamos a hablar de obesidad, como en el caso de esta paciente, tiene un índice de masa corporal mayor a 30. La obesidad se clasifica dependiendo de la severidad y se relaciona con sus consecuencias, y es por eso que encontramos pacientes con obesidad mórbida, que es el tema que, digamos, la determinación que nosotros utilizamos en la clínica, u obesidad extrema, que es cuando el índice de masa corporal sobrepasa los 40. Bueno, en ese orden de ideas, doctor Oscar Emilio, la pregunta aquí que quiero hacerte va referente sobre en Colombia. Colombia es un país de gorditos, Colombia es un país de personas que están con sobrepeso. ¿Cuáles son las estadísticas actuales de la obesidad? ¿Cuál es la magnitud de la obesidad en nuestro país? Mira, Oscar David, es tan preocupante que te está hablando un internista. Se supone que yo soy especialista en adultos, pero es tan preocupante que la enfermedad no solo es de los adultos. En los niños
encontramos unas tasas o una prevalencia supremamente altas. Por cada 10 niños hay 3 niños y medio tienen sobrepeso. Por cada 10 niños, 2 son obesos. Y la obesidad en los niños termina en la obesidad de los adultos, con todas sus consecuencias. En los adultos, aquí en Colombia, el Ministerio de la Protección Social nos arrojan unas estadísticas supremamente abrumadoras. En Colombia, de cada 4 colombianos, 2 tienen sobrepeso u obesidad y todas las consecuencias que vienen encaminadas a la historia natural de esta enfermedad. Entonces, este es un punto que tenemos que manejar desde el punto de vista socioeconómico y cultural porque es responsabilidad de todos, trae grandes consecuencias. Nosotros hemos enseñado en muchas entrevistas que hemos hecho aquí en Tardes del Sol sobre el concepto de ver un niño gordito. Nosotros aquí en Colombia hemos dicho, ¡ay, tan lindo el niño tan gordito! Yo considero, y me gustaría que tú nos lo dijeras desde el punto de vista de la medicina interna, ¿un niño gordito se debe ver como algo bonito o se debe ver como un niño enfermo? Los pediatras utilizan unas tablas de crecimiento y desarrollo para establecer los diagnósticos de sobrepeso u obesidad en los pacientes pediátricos. Son ellos los que le van a dar la información más certera. Pero un paciente pediátrico obeso o con sobrepeso es un niño enfermo, es un niño desnutrido y es un adulto a futuro enfermo. Y es lo que tenemos que comenzar a hacer, comenzar a trabajar la prevención primaria, es decir, la educación temprana. Mira, en la fisiopatología, es decir, en la causa de la obesidad, la génesis, la causa comienza en el útero. Y es desde ahí donde tenemos que comenzar a trabajar, en la lactancia materna, en el fortalecimiento de la lactancia materna y de los estilos de vida saludables. Todos a la consulta asisten y es muy frecuente que nos pregunten, pero doctor, ¿por qué somos obesos? ¿O por qué nos mantenemos con sobrepeso? ¿Por qué sigo aumentando de peso? Y entonces comenzamos a encontrar una serie de disculpas, y es el aire, y entonces es el sancochito que me comí el fin de semana, y terminan las disculpas en la herencia, ¿cierto? Mis padres son obesos, entonces yo soy obeso porque tengo una predisposición genética, pero déjame decirte que las investigaciones actuales nos dicen que el poder de la predisposición genética no llega a ser más del 25%, que el mayor porcentaje de influencia lo origina el ambiente o los malos estilos de vida saludables, es decir, una nutrición que no es adecuada. Y de eso sabes más tú, en donde el paciente tiene una dieta rica en calorías, rica en grasas saturadas, en donde deja de consumir frutas y verduras, un paciente que se deja globalizar, que se deja acelerar por la sociedad de consumo y termina siendo sedentario, aumentando de peso y en un círculo vicioso originando obesidad. En alguna oportunidad una paciente me decía, pero doctor Oscar David, si yo como tal cual comía mi papá, pero mi papá trabajaba en el campo, o sea, como comían los abuelos, que comían sancocho, que comían fritos, comían grasas, pero ten en cuenta de que tú comes actualmente como comía tu papá o tu abuelo, pero tu abuelo cogía su asadón y se iba media hora o 40 minutos caminando, luego lo cogía y comenzaba a arar la tierra, es decir, él hacía un poco más de actividad física. Nosotros los citadinos, la única actividad física que estamos haciendo actualmente es bajarnos del carro, ir al ascensor, subir al 10º piso, posterior a eso llegar al consultorio o llegar a la oficina. Entonces es poca la actividad física que estamos haciendo y en definitiva es importante reconocer que tanto la alimentación saludable como hacer actividad física deben de hacer parte diaria de tu vida para que así logres perder peso. Aquí viene una pregunta muy interesante cuando hablabas de la herencia también. Hemos dicho en muchos programas que la herencia no es sentencia. Tú sufrirás de las mismas enfermedades que tus padres siempre y cuando sigas comiendo mal, como te enseñaron a comer ellos, o sigues haciendo los mismos malos hábitos, el sedentarismo, el fumar, el tomar alcohol, pues sufrirás de las mismas enfermedades que muy seguramente les dio a ellos. Pero aquí viene una pregunta muy importante, ya la señora que nos está viendo o el señor se dio cuenta que está gordito, que tiene sobrepeso u obesidad. Otra de las estrategias es que te puedes medir la circunferencia de la cintura. Si tu circunferencia de la cintura está por encima de 100 y eres hombre, y si eres mujer, si está por encima de 88, tienes ya una predisposición para la obesidad. Entonces, con esto, si ya estás identificado, si estás o no gordito, viene la segunda pregunta para nuestro médico internista, es las consecuencias.
estoy con obesidad. Ya el doctor Oscar David y el doctor Oscar Emilio nos explicaron que es una enfermedad. Ahora yo quiero que tú logres identificar lo siguiente. ¿Cuáles son las consecuencias de que yo tenga más de 100 centímetros en mi abdomen si eres hombre, más de 100 centímetros si eres mujer, o si tu índice de masa corporal esté por encima de 30? ¿Qué enfermedades provoca la obesidad? Entonces, para ser más exactos, aquí en Colombia se han realizado varios estudios para poner un punto de corte a esa circunferencia abdominal. Hay un estudio que es reconocido, que se publica en la revista de Cardiología y de Cirugía Cardiovascular por el doctor Buendía. Él establece un punto de corte de 91 centímetros para los hombres y 88 centímetros para las mujeres. Esto se relaciona, o él lo relaciona en el estudio, con una bioimpedanciometría, que es una medición más exacta de la cantidad de grasa que está en la cavidad abdominal. Pero esto sería un punto de vista más simplista, ¿cierto? Es decir, es más simple definir la obesidad como aumento de la grasa en la cavidad abdominal o en las extremidades. Este no es solo el problema. El problema es que esta grasa acumulada va a producir una serie de sustancias que son proinflamatorias, es decir, que desencadenan una inflamación constante en el organismo. Esto es lo que aumenta el riesgo cardiovascular en realidad. Produce también un desequilibrio hormonal y entonces genera la prediabetes y la diabetes. También comienza a producir una oxidación que no está bien equilibrada y estos radicales libres que dependen de la oxidación bombardean las células buenas y ahí viene la relación con el cáncer. Entonces son muchas consecuencias que podemos ver en el paciente obeso desde la cabeza hasta los pies. Ahí es cuando encontramos problemas como disminución de la autoestima, está relacionado también con la demencia, con la enfermedad cerebrovascular, es decir, con la trombosis cerebral, con la trombosis o el infarto cardíaco, con enfermedades como el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Con el cáncer hay muchos tipos de cáncer que están asociados a la obesidad y la obesidad también origina alteraciones en las estructuras articulares y óseas, entonces va a aumentar el riesgo de osteoporosis, de artritis, el manejo de la artritis se va a dificultar, incluso aumenta el riesgo de complicaciones en los pacientes que sufren algún tipo de trauma. Muy bien, o sea que queda digamos, por sentado que si tú tienes un sobrepeso o una obesidad importante, pues mira, tienes el riesgo de un sinnúmero de enfermedades. Llegó la hora, es hoy, no mañana, de decidir hacer un cambio. Tú tienes en tus manos la motivación de poder decidir hoy decido cambiar, hoy decido ser una mujer, un hombre saludable, hoy decidí perder peso. En ese orden de ideas vamos a hablar de soluciones. Ya hemos hablado del problema actual, de las consecuencias de la obesidad. Ahorita quiero que hablemos de las soluciones. ¿Qué tenemos que hacer para perder peso de una forma saludable y que no sea tan traumática? Bueno, entonces vamos a hablar de soluciones que es en realidad lo que nos encanta, ¿cierto? Lo que nos apasiona, darle soluciones a la gente. Entonces, mira, las soluciones están planteadas en dos puntos importantes: prevención primaria, secundaria y terciaria. Dos puntos importantes. El primero es que el tratamiento o el abordaje terapéutico tiene que ser interdisciplinario desde un punto de vista global. Y eso es lo que podemos ofrecer nosotros en consulta, ¿cierto? Con un grupo interdisciplinario en donde hay un médico, nutricionista, hay un especialista en medicina interna, terapia de rehabilitación, terapia física, un psicólogo, un terapeuta neurolingüístico. ¿Qué es lo que necesitan las personas para plantear soluciones, plantear posibles soluciones? Segundo punto importante, estilos de vida saludables, una buena dieta, un buen ejercicio, una buena calidad de sueño, desestresarse o buscar soluciones rápidas a nuestros problemas o las mejores soluciones para nuestros problemas. Y ahí estamos haciendo prevención primaria. Los estilos de vida saludables nos acompañan a la prevención secundaria, que es cuando ya tenemos la enfermedad. En la prevención secundaria vamos a encontrar diversas alternativas terapéuticas. Desde el punto de vista metabólico, nosotros podemos usar medicamentos que disminuyan el apetito, que disminuyan la absorción de las grasas intestinales o los carbohidratos, que encuentren un equilibrio en la microbiota intestinal. Ahora estamos utilizando nuevos medicamentos en lo que denominamos efecto incretina, que es muy interesante. Es como para hablar de otros temas. Y vienen los métodos invasivos como el endoscópico, la cirugía bariátrica, que puede ser mínimamente invasiva, o en cirugía abierta o laparoscópica.
Y después viene la prevención terciaria, que es la rehabilitación y los cuidados específicos, porque el paciente obeso después se vuelve hipertenso, diabético, y tenemos que comenzar a plantear terapias para las complicaciones. Bueno, muy bien. Esto es un gran abrebocas, un tema muy importante. Yo sé que para ustedes es importante perder peso sin sufrir, tener herramientas suficientes en sus hogares para convertir de su cocina una farmacia. Nosotros como equipo podemos ayudarte en tu pérdida de peso. Es importante reconocer de que todos los médicos tenemos esa visión de poder servirte, de poder ayudarte, y nosotros como equipo tenemos todo lo que plantea el doctor Oscar Díaz para hacer de tu salud lo que realmente tiene que ser, la salud. Y esta frasecita para que se me graben, es tan valiosa que no se busca en un hospital, se busca en tu plato de comidas, se busca en el parque y en el amor en el hogar. Es por eso que es sumamente importante que tú veas esta visión desde el mundo, desde el punto de vista de la medicina alternativa y de la medicina interna como una opción terapéutica natural para ayudarte a tu pérdida de peso. Convertir la cocina en una farmacia consiste en comer un poco más de verduras, un poco más de agua, hacer un poco más de actividad física, tener amor propio para que así logres tus metas y objetivos. Doctor Oscar Emilio, muchas gracias por acompañarnos y que sea este el principio de muchas entrevistas que te vamos a hacer aquí en Tardes del Sol. Muchas gracias, Oscar David. Para mí ha sido un gusto. A ustedes televidentes, gracias por estar ahí y continúen aquí en Tardes del Sol.